Me gustaría invitaros a abrir las Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a estar continuando con la serie de meditaciones, de reflexiones sobre este fascinante pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que componen el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Tal vez, o sin el tal vez, sin duda, la predicación más importante o más densa, más extensa también, más profunda de nuestro Señor Jesús. Dice así Mateo capítulo 5 del versículo 33 al versículo 37, que es el pasaje de hoy. Igualmente sabéis que se dijo a vuestros antepasados, no jures en falso, sino cumple lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo os digo, no jures de ninguna manera. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Decid simplemente, ¿sí o no? Todo lo que se diga de más procede del maligno. Tal vez alguno, después de los temas que se han ido tratando en el Sermón del Monte anteriormente, digan, por fin un tema sencillo. El Sermón del Monte empieza hablando de la ira, de la rabia, de los insultos, necio, fatuo, pero incluso del desprecio. No, yo no siento nada por él. Para mí es como si estuviera muerto. Si a alguien no le tocaba el tema de la ira y de desprecio, el Sermón del Monte continúa con otro gran tema que señala en la dirección de un agujero profundo que tenemos en las entrañas, en el corazón. Jesús habla de la lujuria, de la mirada posesiva a otra persona, a un hombre o a una mujer, disminuyendo la identidad y semejanza divina que hay en esa persona y considerándola solamente como un objeto para mi propia satisfacción. Vivimos en un mundo hedonista donde el placer es el objetivo, la meta de nuestras vidas y nos relacionamos con los demás como objetos que satisfacen nuestros instintos más básicos y egoístas. Si a alguien no le hablaba ese tema directamente al corazón, tal vez lo hacía el tema del adulterio. Del adulterio que sucede no solamente cuando un hombre o una mujer se traicionan, sino del adulterio que sucede cuando un hombre y una mujer que no se casan, no se comprometen ante Dios, se unen en intimidad y así quebrantan el propósito del Señor, que es que vivamos esa intimidad dentro del marco del matrimonio. Y ese adulterio puede suceder en nuestros propios corazones. Cuando, aun con el anillo en la mano, vivimos como si no hubiera un pacto de exclusividad, de entrega, de amor, de donación, de sacrificio, que nos vincula cada uno de los días de nuestra vida. Por tanto, hoy cuando llegamos a este pasaje, algunos respiran tranquilo y dicen, por fin un tema sencillo, un tema liviano, un tema ágil. La pregunta que yo quiero hacerte y que yo me quiero hacer también es, ¿será que esto es así? ¿Será que Jesús está bajando el listón? ¿Será que Jesús está permitiéndonos bajar la guardia? El hermano de Jesús, apóstol Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, unos años después, inspirado en su maestro, su hermano, dijo lo siguiente en el capítulo 5 de su epístola, de su carta a la iglesia a la que él pastoreaba, la iglesia de Jerusalén. Dice lo siguiente, sobre todo,
Y ahí es donde quiero que reparemos y prestemos atención. Sobre todo, después de lo que os he dicho en esta carta en la que trato de multitud de asuntos que tienen que ver con la vida pastoral, con las relaciones, con la vida en comunidad, con el dominio de nuestra lengua, con la realidad de que en nosotros habita el pecado, pero Cristo nos ha... Sobre todas estas cosas, terminando la carta, el apóstol dice: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no seáis condenados. Jesús diría, porque lo que excede de eso viene del maligno. Y la pregunta es, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué en la Biblia encontramos tanto énfasis? ¿Por qué se subraya de tantas maneras y con tanta insistencia? ¿Por qué es tan significativo el cómo hablamos? El que haya veracidad en nuestras palabras, el que haya coherencia, el que haya integridad. Tal vez si nos sorprende tanto eso, es precisamente porque nosotros, como parte de esa humanidad caída, nos hemos conformado, nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado a que las palabras se las lleva el viento, como las promesas. A que cuando digo Diego, ¿cómo es el dicho, no? Digo una cosa y la desdigo. Nos hemos acostumbrado, estamos habituados a mentir. ¿Puede ser? A que mi sí sea sí, pero. Y que mi no sea no, pero. A que la verdad que digo sea una verdad siempre condicional y en función a las circunstancias. Es decir, nos damos cuenta que Dios le da peso, importancia, relevancia, significado, sentido a las palabras cuando tenemos que admitir que tú y yo, generalmente, usamos las palabras para engañarnos, para salirnos con la nuestra, para camuflar la verdad o para adecuarla a nuestra conveniencia. Y aquí es donde vemos una de esas grandes diferencias entre lo que supone el reino de Dios y el caudal del reino de Dios. Estoy usando la imagen que compartió Joao en el Congreso de Iglesia con nosotros. El reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje central del mensaje de Jesús, del Sermón de la Montaña. El reino de Dios ha llegado. Y es como un caudal de agua que viene, potente, poderoso hacia nosotros. Imaginaos esta escena, un caudal de agua que viene. Si nosotros pretendemos caminar en contra de él, vamos a terminar, ahora debemos ponernos en la dirección del propio caudal. Yo he usado otra imagen, que era la del tráfico. Es como cuando un anciano sin querer, en vez de ponerse dirección, en vez de incorporarse bien a la autopista por el carril de incorporación, lo hace por el carril de salida y empieza a circular. De vez en cuando salen estas noticias, ¿no? Empieza a circular en la dirección contraria. Cuando nosotros asumimos que el reino de Dios ha llegado, lo que percibimos es que viene un torrente de vida de Dios hacia nosotros. Es que viene un mar de coches hacia nosotros. Es decir, ¿de qué nos damos cuenta? De que estamos yendo en dirección contraria. De lo que nos damos cuenta al leer este pasaje es que nuestras palabras evidencian que nuestro corazón va en dirección contraria. Y nosotros queremos alinearnos a la dirección del Señor para nuestras vidas. ¿Quién quiere eso? ¿Quién asume y quién dice, Señor, si tu reino ha llegado, yo entro en él? Yo creo en él. Yo me sumerjo en esa nueva corriente. ¿Quién hace esto? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice amén a esto? Consecuentemente, mis palabras también se tienen que convertir. Alguien decía, lo último que se convierte en un creyente es el bolsillo. Se convierte todo el cuerpo, pero el bolsillo queda como ahí paralizado, ¿no? Por cierto, dejadme decir, estos días estuve en Lausanne en el Congreso, un movimiento evangelístico de misión y evangelización, y estuvo compartiendo quien hasta ahora ha llevado durante 9 años el proyecto Cajita de Navidad. De hecho, él decía, me llaman el niño de la Navidad. El niño de la Navidad es Jesús, no soy yo.
No sabemos el alcance que tienen estas cajas, porque cada niño que recibe una de estas cajas es ingresado en un programa de discipulado en iglesias locales y hay un elevado número de personas que se han llegado a convertir, que hoy son miembros de iglesias locales a lo largo de todo el continente, africano especialmente. Así que nuestro bolsillo se tiene que convertir. Pero también se tiene que convertir nuestra lengua. ¿Amén? Ese amén, ¿eh? Son amenes que cuestan, pero que evidencian una transformación interior del corazón. Si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿por qué es importante la palabra? ¿Por qué es importante el juramento? ¿Por qué son importantes nuestras palabras? Es porque en el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 19, Números 30 y Deuteronomio 23 una clara indicación. El Señor dice, todo lo que prometas en mi nombre, todo lo que prometas en mi nombre, todo lo que jures incluso en mi nombre, porque el Antiguo Testamento no prohíbe el juramento en nombre de Dios, el Antiguo Testamento no lo hace, Jesús vemos que sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento no lo prohíbe. El mismo texto bíblico, como he dicho, Levíticos, Números, Deuteronomio, nos exigen a poner en obra aquello que hemos cumplido, a asumir ese compromiso rápido, porque no va, el mismo texto dice, no basta hacer juramentos en nombre de Dios y después jamás en la tierra cumplir ese juramento, ¿no? No, sino que nos exige cumplirlo, cumplir con nuestro juramento, con nuestra promesa. Y además, si no lo hacemos, estamos dando un mal testimonio de Dios. Estamos manchando el nombre de Dios. Fíjate el peso que le da el Señor en el Antiguo Testamento a las palabras, ¿no? Podemos jurar, pero si lo hacemos debemos cumplirlo. Y rápido, porque si no damos un falso testimonio. Por eso los fariseos realizaron esta acrobacia religiosa. Dijeron lo siguiente, ok. Si el Antiguo Testamento nos dice que podemos jurar en nombre de Dios, pero eso nos exige cumplir lo que juramos y encima hacerlo rápido, vamos a jurar de dos formas diferentes. En primer lugar, juraremos en nombre de Dios cuando nos convenga cumplir lo que hemos jurado cumplir. ¿Se entiende? Cuando me sea fácil, cuando me sea posible, cuando lo pueda hacer, entonces lo juraremos en el nombre de Dios. Sin embargo, juraremos en nombre de algo sagrado, muy cercano a Dios, como puede ser la creación, como puede ser el templo, en aquellas ocasiones en las que yo quiera quedar muy bien ante otro, porque si yo te juro en nombre del templo, si yo te juro en nombre de la creación algo, tú dices, wow, qué persona leal, devota, está poniendo el mismo templo, está mencionando la misma creación que viene de Dios. Sin embargo, cuando yo haga eso, la letra pequeña que dice, no estaré jurando en nombre de, y por tanto, me eximo de la responsabilidad de tener que cumplirte lo que te estoy diciendo. En otras palabras, los juramentos solo tienen sentido en un mundo de verdades o de mentiras. De mentiras. Los juramentos son la excepción, porque la norma, ¿qué es? El trapicheo de verdades a medias, las verdades por conveniencia, el usar la palabra según mi propio interés. La norma en nuestro mundo, en nuestra era, marcada por el pecado, y no hace falta mirar muy allá, mirándonos a nosotros mismos, ¿es la verdad o es la mentira? Miramos para abajo, ¿no? La excepción es la verdad. Por eso cuando éramos pequeños decíamos, te prometo en el nombre de Dios, te prometo en el nombre de Jesús. Entonces uno decía, vale, ahora entonces vas a decir la verdad. Todo lo que dijiste antes era terreno movedizo, ¿no? El juramento es abolido por Jesús porque en el reino de Dios no caben las mentiras. Quien vive en el reino de Dios vive en un mundo donde la palabra es verdad. Honesta, transparente, claro. Por eso no hace falta echar mano del juramento, porque solo juran los que mienten.
hasta ahora te he mentido, pero ahora te juro que esto que te digo es verdad. Excepcionalidad. No es la norma, es la excepción. Quien ingresa en el reino de Dios deja de jurar porque toda su palabra es, de alguna forma u otra, un juramento ante Dios. Es dicha ante Dios. Reconoce la presencia de Dios. Mateo capítulo 23, versículos 16 y 22, iluminan y aclaran muy bien la importancia que Jesús le da a nuestras palabras. Y nos explican muy bien por qué muchas veces nosotros tenemos la conciencia de decir en el nombre o tomando conciencia de la presencia de Dios y muchas veces pensamos que Dios no está presente. Fíjate en lo que dice este pasaje. Te advierto, es un poco complejo. Por eso presta atención. ¿Sí? ¿Estás conmigo aún? Mateo 23, versículo 16. Palabras de Jesús a religiosos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado a cumplir el juramento. ¡Ay de vosotros! Sois unos guías ciegos. Ciegos insensatos. Una palabra que es un eufemismo para que la Biblia no ponga la palabra tonto. Pero Jesús dice, ciegos tontos. ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo, que está en el templo, o el templo, que es lo que hace sagrado al oro? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo que no juréis en nombre del templo, pero sí en nombre del oro, cuando el oro es importante porque está en el templo y lo que hace sagrado al oro es que no es que es cualquier mineral, sino que está en el templo? ¿De qué estáis hablando? Guías insensatos. También decís, si alguien jura por el altar, supongamos que esto es un altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces queda obligado al juramento. ¿Pero de qué estáis hablando?, dice Jesús. Sois ciegos. Palabra dura, ¿no? ¿Qué es más importante?, pregunta Jesús. ¿La ofrenda o el altar que se hace, que hace sagrada la ofrenda? ¿Entendemos esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre el altar. ¿Se entiende esto? El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa, que es el mismo Dios. Lo que Jesús está evidenciando en este pasaje es que los religiosos tenían una teología incorrecta. No creían que Dios estuviera en todos los lugares. Dios estaba en la ofrenda, pero no en el altar. Dios estaba en el oro, pero no en el templo. Una teología incorrecta es muy peligrosa. Y nosotros cuando hablamos, queda delatada cuál es nuestra teología. Y Jesús precisamente lo que está diciendo es, fijaos, vuestra teología, vuestro entendimiento de Dios, sitúa a Dios en algunos lugares, pero lo excluye de otros. Dios está aquí presente, pero está ausente aquí. ¿Se entiende esto? Esto es lo que está denunciando Jesús. Veis a Dios en algunos lugares y no lo veis en otros. Por eso pensáis que podéis falsear, que podéis engañar, que podéis hacerle trampas a Dios, que algunas de las cosas que decís son en presencia de Dios, entonces os comprometéis a cumplirlas, pero que de pronto Dios no está en algunos otros rinconcitos, no está en algunos otros lugares, y por tanto allí podéis hablar mintiendo, engañándoos, usando la verdad a vuestra conveniencia, usando las palabras para sacar tajada, partido, para pasar por encima. ¿Qué entendimiento errado?, dice Jesús. Dios es omnipresente. Dios, ¿qué quiere decir esto? Está en todos los rincones de la tierra. Y si nosotros tenemos una teología incorrecta, vamos a vivir nuestra fe de una forma imperfecta, imparcial. Alguien decía, sin una correcta ortodoxia, no hay una correcta ortopraxis. Esto son dos palabras muy extrañas, ¿no? Pero es muy sencillo. Si tu visión de Dios es imparcial, si no entiendes que Dios está en todos los lugares,
vas a vivir en algunos lugares con conciencia de la presencia de Dios, pero en otros lugares vas a vivir como si Dios no estuviera. Pero la realidad, dice Jesús, es que Dios está en todos los lugares. No hay un milímetro que esté en el que Dios no esté presente. Dicho en otras palabras, no puedes sacar a Dios de la ecuación. A veces la religiosidad lo que quiere es sacar a Dios de la ecuación. Dios está cuando me conviene. Y yo hablo ante Dios cuando me interesa. Pero hay momentos donde Dios no está. Yo puedo sacar a Dios de la ecuación. San Agustín decía lo siguiente, fíjate, voy a leer, es hermoso, dice, no hay una partícula tan pequeña en el cosmos para que Dios no esté plenamente presente. Piensa en esto. No hay ni un milímetro de tu cuerpo en el que Dios no esté presente. No hay una galaxia tan vasta, tan abrumadora. Ahí ves tú cuando ponemos a veces tenemos un ordenador y ponemos fondos de pantalla y nos aparecen así unas galaxias impresionantes, ¿verdad? O vemos un documental y vemos esas galaxias que son vastas, que son abrumadoras. Dios sigue estando presente en toda esa magnitud y en esa galaxia. No hay espacio ajeno a la presencia de Dios. Dios está en contacto con cada aspecto de su creación. No se ha olvidado de ella. Dios no puede ser excluido de ningún milímetro cuadrado de la creación. Teresa de Ávila lo decía de una forma a lo mejor más campechana. Y ahora que llega el invierno, y todos estamos haciendo, al menos yo, a mí me encanta la fabada y los garbanzos. Y mi abuela es leonesa, entonces las lentejas con chorizo y demás. ¿Por qué está hablando de esto, Jonathan? Teresa de Ávila decía lo siguiente, Dios está en los pucheros. Es decir, en el lugar más recóndito, donde pensamos que Dios, bueno, pues no estará muy interesado en lo que cocino hoy, en lo que como hoy, en lo que me echo al cuerpo. Dios está en los pucheros. Jeremías 23, versículo 24, hace dos preguntas hermosas. ¿Se ocultará, se esconderá alguno, dice el Señor, en un escondrijo que yo no lo veo? Es como Dios aquí me ve, pero aquí, aquí no me ve Dios, fijaos. ¿Se esconderá alguno en un escondrijo que yo no lo vea? Y hace otra pregunta que es humillante, ¿no?, para nosotros y nuestra pequeñez. Dice, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Jonathan, tú llenas un espacio muy concreto, muy pequeñito de la tierra. Yo lleno el cielo y la tierra. Ahora bien, ¿por qué es peligroso, como hemos dicho antes, no abrazar en profundidad, no vivir siendo conscientes de la omnipresencia de Dios? Tozer decía lo siguiente, la verdad más importante de ti es lo que piensas de Dios. La verdad más importante de tu identidad, lo que más te va a definir como persona, como individuo, lo que más va a definir a una iglesia como comunidad, no es la idea que tiene de sí misma, es la idea que tiene de Dios. Porque es la idea que tenemos de Dios la que nos permite comprendernos cabalmente a nosotros mismos, la que nos ilumina plenamente, la que trae verdad sobre nuestra persona. Por tanto, ¿por qué es importante tener una buena teología? Porque la teología no es una abstracción teórica para intelectuales aburridos o en un escritorio. Porque en función a mi teología, o en base a ella, yo voy a vivir una vida u otra. Y fíjate lo que dice Dios, denunciando muy críticamente al pueblo de Israel en Amós capítulo 8, versículos 4 al 6. Dice así este pasaje profético. Escuchad esto, los que aplastáis al pobre y queréis eliminar a la gente humilde del país, diciendo, ¿cuándo pasará la fiesta del novilundo para que podamos vender el cereal, una festividad religiosa? ¿Y cuándo pasará el sábado para que podamos darle salida al trigo? Estas son las preguntas de los religiosos, ¿no? ¿Cuándo pasará este momento donde sí está la presencia de Dios para que por fin podamos vivir como si Dios no existiera y hacer lo que nosotros entendemos? Y continúa.
cuando ya no sea sábado, cuando ya no sea el día religioso, el día de la presencia de Dios, cuando sea lunes, usaremos medidas trucadas. Aumentaremos el peso del ciclo y falsearemos las balanzas. Compraremos al indigente por dinero y al pobre a cambio de un par de sandalias. Incluso haremos negocio con el salvado de trigo. Pues bien, el Señor ha jurado por el honor de Jacob que nunca se olvidará de estas acciones del pueblo de Israel. Y pregunta a Dios, ¿cómo no se va a estremecer la tierra si vivís así? ¿Cómo no va a haber luto si los que sois la luz del mundo solamente os encendéis el domingo y el lunes la apagáis? Yo cuando leo este pasaje lo primero que pienso es, Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántos creemos en la omnipresencia de Dios? La mayoría, ¿no? Si somos creyentes. El problema es que hemos reducido la omnipresencia de Dios a una doctrina abstracta. La omnipresencia de Dios es una doctrina muy práctica, muy concreta. Nosotros debemos vivir cada día de nuestras vidas, en cada lugar en el que nos movamos, con la conciencia de la presencia de Dios. Si no, corremos el riesgo de vivir un ateísmo práctico. ¿Cuántos son ateos aquí? Ninguno, ¿verdad? El ateísmo práctico es el siguiente. Yo creo que Dios existe, pero eso no tiene nada que ver con mi lunes, no tiene nada que ver con mi martes, no tiene nada que ver con mi cama, no tiene nada que ver con mi lugar de trabajo, no tiene nada que ver con mis relaciones, no tiene nada que ver con mi forma de hablar. Dios existe, pero es que existe tan allí, tan arriba, que yo no vivo con la conciencia de que estoy ante Dios en la iglesia y en casa, en la iglesia y en el trabajo, en la iglesia incluso en el fútbol, o en la iglesia y en el tráfico. A veces tenemos poca conciencia de Dios en el tráfico, ¿verdad? Déjame decirte que Dios está presente en cada instante de tu vida. Si nosotros no abrazamos esta realidad, viviremos como ateos. Yo creo que existe, pero vivo como si no existiera. Y precisamente Israel estaba fallando en su misión porque eran muy celosos y guardaban el sábado, el día del Señor, el día de devoción a Dios. ¿Cuánto guardamos el domingo con devoción? Pero Dios dice, guardas el sábado, guardas el domingo, con mucha devoción, mucha entrega. Pero es que estás esperando con ansias el lunes para estafar, para mentirle a tu jefe, para apuntarte más horas extras. O para manipular a tus empleados, o para sacar tajada, o para decir la verdad pero a medias, o decir la verdad hasta donde me interese. ¿Y cómo no va a temblar la tierra si mi pueblo, en Inca, enciende la luz el domingo y la apaga el lunes, el martes, el miércoles, en sus lugares de trabajo, de estudio, en sus casas? ¿Cómo no van a vivir mis compañeros de trabajo en luto? ¿Cómo no van a vivir angustiados mis compañeros de clase? ¿Cómo no va a vivir mi familia sin esperanza cuando yo, que digo tener la verdad, entro a la mentira? Cuando yo, que digo tener la luz, la escondo y me muevo en terrenos oscuros. ¿Cómo no va a vivir angustiada nuestra familia, nuestro pueblo? Si nosotros no creemos, no vivimos, siendo conscientes de que Dios está en cada instante, en cada lugar, en cada momento de nuestras vidas. Un hermano paraguayo me saluda con un saludo que no es guaraní, ¿vale? Ahí en Palma me dice, ¡Jonathan! Y me pega así en el pecho. No,
Me hunde el pecho. Me dice, coram Deo, Jonatán. Y uno dirá, pero le está hablando latín este hermano, ¿no? Me dice, Jonatán, de cara a Dios, vive de cara a Dios. ¿Tú sabes que vives coram Deo? ¿Sí o no? Tú aquí estás de cara a Dios, ¿verdad? En la iglesia tenemos mucho esta conciencia. Estamos en la presencia de Dios. Pero cuando salgas por la puerta también vives ante la presencia de Dios. En tu trabajo Dios está, antes de que llegaras al trabajo, ¿quién estaba ahí? El jefe, no. Está el Señor. En clase, cuando vas a hacer deporte solo, en cualquier momento, cuando te vas a la habitación, cuando cierras la puerta del baño, Dios está en absolutamente todos lugares. A veces pensamos que hay lugares inaccesibles. Aquí estoy solamente yo. Déjame decirte que en ese lugar inaccesible está Dios. Tú puedes entrar a una puerta y poner un pestillo y decir, aquí no entra nadie. Dios se cuela por la rendija. Tú puedes decir, y esto me parece gravísimo, ¿no? Mira, yo tengo una contraseña en el móvil y ni mi mujer ni mi marido tiene acceso a esto. Eso es el peor consejo para cualquier matrimonio que yo pueda dar de hoy, ¿sí? Eso es una barbaridad. ¿Qué tenemos que ocultar? Bueno, Dios tiene tu contraseña en el móvil. No podemos sacar a Dios de la ecuación. Dios está en cada rincón de su creación. Jesús nos enseña a vivir así. Y esto no genera la angustia o la sensación de que hay alguien persiguiéndonos, de que hay un ojo que todo lo ve, de que estamos siendo objeto de juicio. Esto a Jesús no le generaba ningún pánico. Esto a Jesús no le generaba ninguna angustia. Jesús vivía con la conciencia plena de la presencia de Dios como un hombre pleno, libre, feliz, sabiendo que sus palabras eran oídas antes que por él mismo, por Dios. Y no hay nada más liberador que vivir en la verdad, que no tener nada que ocultar, que cada palabra que yo digo es veraz. Las mentiras son las que nos atan, las medias verdades son las que nos atan. Pensamos que nos salimos con la nuestra, pero nos esclavizan. Hace poco escuché una frase de un mártir de la Segunda Guerra Mundial, murió. Fijaos la historia, él era un sacerdote católico, fue apresado por el Tercer Reich y fue a parar a un campo de concentración. Y termina muriendo porque cuando eligen a un padre y a su hijo para que ellos salgan al frente y sean ejecutados, él pide ser puesto en su lugar. Y era alemán. No estaba allí por un motivo de etnia, estaba allí por un motivo de fe. Y él dijo, yo prefiero morir en vez de ese padre y ese hijo. Y así termina muriendo él. Él dijo lo siguiente, no le tengo miedo a la muerte porque es solo una puerta. Le tengo miedo al pecado porque son cadenas. Vivir en la verdad, vivir diciendo la verdad, nos libera, aunque muchas veces en este mundo nos ponga en aprietos. Jesús invalida el juramento porque Jesús invalida la mentira. Todo lo que salga de nuestra boca es oído por Dios. Y todo lo que salga de nuestra boca tiene el potencial de darle la gloria a Dios. Dale la vuelta, porque a veces nosotros tenemos miedo. Bueno, ahora todo lo que voy a decir va a ser medido, va a ser... y lo hacemos por miedo, es como una reacción. Entonces voy a seguir pensándolo, pero me voy a callar. Voy a actuar por parálisis, por miedo. No, dale la vuelta. Es que Jesús está diciendo, tus palabras tienen peso. ¿Por qué no hablas la verdad? ¿Por qué no hablas con honestidad? ¿Por qué no hablas con integridad? ¿Por qué no hablas con coherencia? ¿Por qué no hablas con gracia? ¿Por qué no hablas con amor? ¿Por qué no reconoces la realidad? Démosle la vuelta. Hablad con bien, bendecíos, dad gracias a Dios, animaos, exhortaos. Dios no nos quiere mudos, pero quiere que de nuestra boca salga verdad. Y para concluir, 5 puntos o 5 ejercicios quiero compartiros para que podamos durante esta semana
encarnar este mensaje. En primer lugar, ¿cómo hacemos esto? Como empezábamos diciendo, ¿verdad? Reconoce la omnipresencia de Dios. No hay nada más liberador que saber que todo lo que digas, todo lo que hagas, lo haces ante Dios. Sabiendo eso, mi forma de hablar, mi forma de actuar, necesariamente va a ser otra. Entonces, practícalo. No solamente digas, estamos aquí en la presencia de Dios cuando estás en el culto, ¿verdad? Sino cuando estés en el trabajo, di, estoy aquí en la presencia de Dios. Cuando estés en casa, estoy aquí en la presencia de Dios. Cuando estés nervioso, estoy aquí en la presencia. Cuando estés en el tráfico, estoy aquí y Dios está presente. Cuando estés solo, estoy aquí y Dios está presente. En cada momento estoy aquí y Dios está presente. Jacob dijo lo contrario, ¿no? Se levantó de su sueño y dijo, tú estabas aquí y yo no lo sabía. Que podamos decir, tú estás aquí y yo lo sé. Segundo lugar, rechaza una vida en la que compartimentes la realidad. Dios está en la iglesia. ¿Te tengo que contar algo? Pero ahora estamos en la iglesia, no es el lugar para hacerlo. Cuando salgamos por la puerta ya te lo cuento. Es decir, Dios está en la iglesia, pero Dios no está fuera. De esto no podemos hablar aquí porque Dios está viéndolo y está mal visto. Pero cuando salgamos te vas a enterar del último cotilleo. Porque claro, a Dios no le importa tanto lo que hablamos en el bus, no es tan sagrado, no tiene tanta entidad. Dios está en la iglesia y por tanto aquí nos hablamos de un modo muy correcto. Hermano, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga, Dios le bendiga. Pero en el fútbol, después de una patada por la espalda, después de un codazo, Dios está en el campo de fútbol. En la iglesia sí, Dios está. ¿Pero acaso está en el trabajo? Dios está en tu trabajo. El primero que te está esperando en tu trabajo mañana es el Señor. ¿Para qué? ¿Para que te escondas? ¿Para que te camufles? No. Para que seas una luz, tal vez, en medio de oscuridad. En tu clase, Dios está presente. Entonces, rechaza los compartimentos. No hay un centímetro cuadrado del universo en el que Dios no está presente. Tercer lugar, cumple con tus promesas y tus compromisos. ¿Cuántos se han bautizado aquí? A ver, quiero veros, ¿eh? Algunas personas se han bautizado. ¿Sabéis qué? El bautismo es un voto, es un compromiso. Nos hace el pastor generalmente esta pregunta. ¿Te comprometes a seguir a Jesús todos los días de tu vida? ¿Y nosotros qué decimos? Sí, prometo. Juan Calvino decía, nosotros debemos recordar todos los días ese voto. Porque muchas veces no le hacemos honor y no vivimos a la altura de nuestro compromiso. Entonces recuerda tus compromisos. ¿Cuándo están casados? Casados, a ver, levantamos la mano sin vergüenza, ¿eh? Sabéis que nosotros formalizamos nuestro matrimonio por un pacto, ¿no? ¿Qué tal esos pactos? ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esos pactos? ¿En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? ¿Cómo va? Hoy te invito a que, si estás casado o casada, busques ahí en el baúl de los recuerdos los pactos, los leas con tu mujer, con tu marido y digas, yo me sigo comprometiendo a esto. Hoy, yo voy a ser fiel a esta palabra, a este pacto contigo, hasta que la muerte nos separe. Tercer lugar, cumple con tu palabra en el día a día. Aprende a decir sí, aprende a decir no. No tienes que decirle sí a todo. Nosotros a veces somos unos bien queda. Sí. ¿Qué está detrás de ese sí? El miedo al rechazo, el miedo a que no nos consideren, el miedo a que no nos valoren. Pero en esos síes también hay tanta mentira. ¿Tomamos un café esta semana? Sí. Pasa una semana, ¿tomamos un café esta semana? Sí. Pero llega el momento del café y es que el clima, antes el calor, ahora el frío. Antes las ganas, ahora el trabajo.
Todo depende, circunstancial, no es un sí que sí, es un sí que es circunstancial. Hermano, no estoy desanimándoos y que no es que os esté invitando a no tomar café, pero si decimos que sí, hagámoslo. Ahora, no te escondas detrás del no, porque muchas personas se esconden detrás del no. ¿Hacemos esto? No. ¿Puedes hacer esto? No. ¿Quieres participar? No. Pero estoy siendo conforme y me estoy adecuando al no. La Biblia dice que nuestro no sea no. Ahora, no te escondas detrás del no. No escondas la pereza. No escondas tu conformismo. No escondas un patrón aprendido en tu familia. No escondas detrás de ese no tu tendencia al aislamiento. Una clave para saber a qué decirle sí y a qué decirle no es lo que el Señor mismo nos enseñó, que podamos decirle sí a lo que Jesús dijo sí. A la vida, a la entrega, al amor, a la gracia, a la paz. Que podamos decirle no a lo que el Señor le dijo no. Al pecado, al egoísmo, a la avaricia, al autocentramiento. Ese es un buen criterio para saber a qué decir sí y saber a qué decir no. Y finalmente, no mientas más. Lo voy a repetir otra vez para dar la oportunidad al que no dijo amén. Es broma, porque no me interesa eso, pero que hay gente que aún se lucha ahí en su viejo hombre, como... Espérate, ¿qué me estás planteando aquí? No mientas más. No hace falta que digas amén. Y una forma de mentir es usar la verdad a medias. Es no decir toda la verdad. ¿Por qué mentimos? Muchas veces mentimos por heridas del corazón. Porque si decimos la verdad nos van a expulsar. Vamos a ser vistos como raros. Vamos a ser exiliados de grupos, vamos a ser sacados y tenemos miedo de eso. A veces mentimos porque cuando de pequeñitos les dijimos la verdad a nuestros papás en vez de tener gracia, misericordia, con aquello que confesábamos, nos golpearon, nos agredieron. Entonces, claro, le tengo miedo a decir la verdad porque la última vez que lo dije, recibí mucha violencia. A veces mentimos porque nos va a salir caro. Jonatán, es que si digo la verdad voy a perder dinero. ¿Y el dinero está por encima de la verdad? Tendrás que dar una respuesta. Porque a lo mejor en tu sistema de valores sí. Es una posibilidad y no es nada rara. Pero en el sistema de valores del reino, ¿el dinero está por encima de la verdad? ¿Qué piensas? No, ¿verdad? Nos va a costar, decir la verdad nos va a costar. Vamos a poder perder en muchas áreas de nuestra vida, pero vamos a ganar en integridad, en veracidad, en confiabilidad y sobre todo vamos a darle la gloria a Dios en todo momento, porque hablaremos como quienes hablan sabiendo que Dios les está escuchando. Me gustaría invitaros a ponernos en pie. Y quiero que podamos responder a esta palabra con una oración. Pero antes de ello, quiero leer Isaías 57:15, que es un texto pertinente para el día de hoy. Por un momento más, te invito a que puedas atender con tu pensamiento, con tu corazón, a la palabra del Señor. Dice así el pasaje. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Esto es Dios. Yo habito en la altura y la santidad. Yo soy omnipresente. Yo lo he creado todo y todo viene a mí. Pero también habito con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, te queremos dar
Gracias una vez más porque tú has hablado a nuestras vidas y nosotros, a la luz de este último pasaje, sabemos que tú, que eres santo, tú que habitas en lo alto, tú que eres el alto, el sublime, tú que has creado el cielo y la tierra, tú que desde el principio y hasta el final estás presente en cada instante. Tú también, Señor, en tu palabra nos muestras que también habitas junto con el quebrantado de corazón. Es decir, que esa misma presencia de Dios que está en lo alto, en lo sublime, está hoy aquí y de una forma particular presente en el quebrantado de corazón. Por eso hoy me dirijo, Señor, a mis hermanos, mis hermanas, que hoy sienten que su corazón está roto, está quebrantado, porque reconocen que muchas veces las mentiras, las medias verdades, las palabras manejadas con calculismo son producto, son resultado de lo que abunda en el propio corazón. Y hoy nuestra boca, Señor, nos delata y nos muestra que tantas veces vivimos con un corazón alejado al tuyo, un corazón que no es consciente de tu presencia. Y hoy pedimos, Señor, que tú examines nuestro corazón, pero también lo renueves. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nosotros de forma consistente, diaria y cotidiana podamos reconocer tu presencia en medio de nuestro y que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Señor, que no hayan mentiras en nuestra boca, que no hayan medias verdades. No por nuestro esfuerzo, nuestra moralidad o nuestras capacidades, sino porque tú nos das un nuevo corazón. El corazón de Jesús. Corazón renovado, corazón transformado por tu Espíritu Santo. Consciente de que vivimos corandeo ante Dios en todos los momentos de nuestra vida. Hoy rompemos, Señor, con compartimentalizar nuestra fe. Rechazamos, Señor, cualquier tendencia que nos hace pensar que estás más presente en el templo que en casa, o en el trabajo, o en mi intimidad. Señor, tú estás presente en todos los lugares. Ayúdame a vivir eso con alegría, con gracia. Y ayúdame, Señor, a usar mis palabras para construir tu reino, para ser veraz, para ser coherente, para ser íntegro, para expandir gracia y amor a mi alrededor, Señor. Porque ese es tu propósito. Que seamos tus embajadores, tus representantes también por cómo hablamos, Señor. Que hablemos bien, que hablemos en verdad, que hablemos justicia, que hablemos con amor. En el nombre de Jesús.